señor Trump es una especie de Grinch, porque él dice que la cosa es con Maduro, ¿no? Pero la eliminación del TPS, todo lo que tiene de amenaza a los venezolanos que tienen arreglados medio sus papeles o que no los tienen, de que se los va a sacar, el hecho que dice que los venezolanos son dementes, que lo que hay allá son los señores que los sacaron de Balbo y les solucionaron allá, igual que el tren de Aragua, no delincuentes, pero terroristas, y ahora son terroristas, no solo narcotraficantes, son terroristas. O sea, todo lo que hace Trump es con mucha rabia no contra el gobierno, contra el pueblo venezolano. Ahí hay un racismo, una cosa hostil hacia Venezuela. Pero tú sabes que a mí me alegra, lo único que me alegra es que Dios, en su divina providencia, le puso a Marco Rubio al lado. Entonces Trump tiene a Marco Rubio, que es como tener la peste, varios zombies, enfermedad junta, porque no hay nada peor que ese señor Marco Rubio. Además, nunca va a ser presidente de los Estados Unidos, porque él es de origen cubano. Sí. Y los estadounidenses, todavía entró un negrito, Obama. Pero eso, bueno, porque Obama era brillante. Pero fíjate que la señora Hillary, a Kamala no le fue bien. Que entre una mujer o que entre un extranjero es muy difícil en Estados Unidos. Pero sin embargo, fíjate, el venezolano está demostrando otra capacidad. El venezolano se levanta todas las mañanas, sale a su trabajo, trata de salir adelante, trata de cambiar la situación a como dé lugar. O sea, una vez más el venezolano está mostrando esa resiliencia, esa capacidad de sobrepasar cualquier inconveniente que se le ha presentado. Y yo creo que sobre eso es que debemos trabajar tirios y troyanos, o sea, quienes están con el gobierno y quienes no estamos de acuerdo con muchas de las políticas que ellos han implementado hasta ahora. Yo por lo menos veo lo que es la parte económica y veo la dificultad que estamos teniendo ahorita todas las empresas con el tema tributario. Bueno, porque le clavan, los déficits se los clavan a las empresas. Total. Y entonces encarece el producto, pero además las empresas comienzan a asfixiarse de tanto impuesto. Mira, aquí, por ejemplo, firmas personales, lo que en otros países, en España llaman autónomos, en otras partes llaman de otra manera, la gente que tenía firmas personales, el muchacho que me arregla los teléfonos en la oficina, que es él solo con la empresa, que tuvo que tener un RIF para poderme facturar y a mí y a todos los clientes que tiene, resulta que le metieron una multa de 5.000 euros por no declarar la ley de pensiones. Y él dice, ¿pero qué voy a declarar si soy yo solo? Si yo soy la empresa, ¿ve? Y así como él, conozco otro caso de una persona que me dijo, mira, yo tengo no sé cuántos años con la empresa inactiva y me metieron una multa. ¿Y cómo voy a pagar eso? Entonces, eso es lo que tenemos que revisar. En eso es que tenemos que ocuparnos. Cuando nosotros empecemos a trabajar en realidad, en función de resolver los problemas a la gente, de resolver el tema económico, la gente va a empezar a decir, bueno, ahora sí, luego de superado la necesidad básica, vamos a pensar en otra cosa. Fíjate, es difícil porque el venezolano que sí es luchador, fíjate que los que salen cuando llegan a Chile, Miami, etcétera, destacan porque trabajan bastante, son fajadores. No. Sin embargo, el país tiene 26 años metido en la confrontación. La confrontación la ha ganado en un 90% el gobierno. Las elecciones del 2015, el referéndum del 2007 y algunas gobernaciones, qué sé yo. Pero las victorias políticas, electorales, militares, económicas, etcétera, las ha tenido el gobierno. Eso ha producido que hay un sector de la oposición que perdió la chaveta. Perdió la chaveta, entonces no solo cuando habla rabia, sino conspira, intriga, vive metido, bueno, eso es llamar a los gringos, de pedirles que nos intervengan. Ese es un sector del país que hay que meterlo en quicosis. Ayer un psiquiatra, a la señora Machado, en vez del Nobel de la Paz, lo que tienen que regalarle es un espacio, que se vaya, se meta en agua caliente, a ver si se le pasa la rabia. Y la mentira, porque ese señor lo que dice es pura mentira. Ahora, no se trata de que el gobierno sea bueno, pero es el gobierno. Entonces, no se puede hacer nada en Venezuela si no es con el gobierno. Entonces tienes que sentarte a hablar con el gobierno. Claro. Tienes que sentarte a razonar, a convencer al gobierno de que cerrarse, tener presos políticos, esas políticas arancelarias, que el tema económico, que tiene que reconocer que la gente la está pasando mal
Ningún gobierno reconoce eso, pero tienes que reconocer que hay una situación económica compleja y convocar al país a salir de... Porque fíjate, ponte que no pase nada el señor Trump. Tú sabes que se reunió con el alcalde de Nueva York, que había dicho que era comunista, que era un bicho, y después, este es mi hermano, él lo besó. Lo amenazó con meterlo preso. Sí, y lo besó y lo abrazó y dijo, este bicho Claro. ¿Cómo le haces así? A lo mejor en una de esas tú convences a Trump de que no se deje quieto. No, así como vimos al príncipe de Arabia Saudita sentado a su lado, que lo había acusado de asesino. Y el de Corea del Norte. El de Corea del Norte y todos ellos. Claro, que él es un hombre que al final Trump es pragmático, es empresario. Y él entiende que más allá de los afectos o de los sentimientos están los intereses. Como siempre lo han pensado los gringos y como siempre ha sido la política americana. Intereses por encima de cualquier otra cosa. Claro, pero fíjate, la maquinaria de comunicación de los grupos radicalizados de la oposición es tan fuerte, porque tiene su base en Miami, que ha impactado la sociedad americana. La señora Machado, de eso hay que decirlo, el 28 que se robaron las elecciones, que el fraude. La señora Machado poco le importaba lo que pasara el 28. Fíjate que la gente salió a la calle y ella no salió. ¿Qué fue lo que hizo ella? Se concentró en Estados Unidos con unas narrativas, la del Tren de Aragua, diciendo que el Tren de Aragua, eso lo dice Leopoldo Martínez Nucete, que todo ese cuento del Tren de Arabia, del Tren de Aragua salió de aquí. Como el cartel de los soles, son construcciones de la comunicación que le metieron a los Estados Unidos porque el plan de María Corina era producir en Trump la idea de que el petróleo le iba a llegar Kiko, como él pero quería. no es la primera vez que ocurre. Lo mismo ocurrió en Irak. La oposición de Irak le planteó a Estados Unidos una realidad que no era, diciendo que allí habían armas de destrucción masiva y no la hubo. Lo mismo ocurrió en Somalia, lo mismo ha ocurrido una y otra vez en cada uno de los países donde Estados Unidos interviene, lo que pasó en Libia. Libia se volvió un desastre después de que la intervinieron. O sea, cada vez que una fuerza extranjera decide intervenir para resolver los problemas de un país, el país se desequilibra más. Pero ¿dónde sí vemos ejemplos de éxito? En una Polonia, donde Lech Walesa le dijeron, te doy nada más el 30% de la Asamblea Nacional o del Congreso, como lo quieras llamar, para someterlo a elecciones, y él dijo, está bien, lo acepto, y juego el juego democrático. Y fue agarrando hasta que logró destituir el poder. Practicó la política, que es lo que en Venezuela hace rato que no se hace. En Venezuela hace rato que no se entiende cómo es el juego político. Quienes sí pareciera que lo estamos entendiendo somos el sector privado. ¿Por qué? Porque entendemos que hay que sentarse con el gobierno a resolver problemas. Y Fedecámara ha venido en un proceso de cambios y de transformaciones y de entender en Fedecámara que hay una crisis porque Capusolo, que es moderado, que entiende eso que tú estás diciendo, tiene todo lo demás es María Corina, todo lo demás es radical. Eso ya se sabe. Pero el empresario de base entiende que hay que cambiar, o sea, que la actitud hay que cambiarla, de que en todos los estados, en todos los municipios, las diferentes organizaciones gremiales que hay han entendido que tienen que sentarse con el Estado a discutir, a dialogar, a buscar soluciones, a encontrar respuestas a muchos de los problemas que están presentando. Y eso lo estamos viendo en toda Venezuela. La ley de armonización tributaria, que al final fue un fracaso, porque lo que trajo fue más impuestos, pero al menos el proceso de construcción de la ley permitió que alcaldes, gobernadores se sentaran con las diferentes organizaciones gremiales y empezaran a buscar soluciones a los problemas, empezaran a revisar cómo era el tema impositivo en cada uno de esos lugares. O sea, que los empresarios entendieron que, ok, yo voy a continuar con mi ideología política, pero mis intereses, mis soluciones las voy a buscar sentado hablando con el gobierno. Por cierto que ayer vi un comunicado de la conferencia episcopal que me gustó, porque fijaron posición frente a lo que está ocurriendo, rechazaron la intervención de afuera, le piden a la Unión Europea y a la ONU que se metan como intermediarios, y me gustó porque así como Fedecámara está dividida, las universidades,